hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo de adoración, donde reconocemos que tú eres el Señor, tú eres nuestro sustentador y también eres nuestro formador. Gracias, Señor, porque tú sigues formando a Cristo en nuestros corazones y queremos pedirte, Señor, que en esta hora tú sigas hablando a nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos, que tu palabra sea entendible y llegue a lo profundo de los corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. En esta hora yo quiero compartirles un tema que he titulado Enfrentando la rebelión y la traición en el ministerio. ¿Qué tema me dieron? Marcos capítulo 14, versículo 18, dice así. Como ustedes ya conocen la palabra, yo me voy a ir más fluido, nada más voy a citar los textos. Marcos 14, 18 dice: y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo, subrayen eso, que come conmigo, me va a entregar. Pablo dijo que una de las características de la gente de los últimos tiempos es que serían traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. 2 Timoteo 3, 4 y 5. Apariencia de piedad, ¿qué significa? Que estarán dentro de nosotros, en medio de nosotros, comerán con nosotros, pero tendrán una fachada exterior, tendrán apariencia de piedad. Y la característica, una de ellas es que serán traidores. La Real Academia Española define la palabra traición como una falta que se comete quebrantando la lealtad y la fidelidad que se debe tener a una persona o a una causa. Sinónimos de traición son felonía, alevosía, ingratitud. Sinónimo de lealtad es rectitud, honradez, honestidad. Por consiguiente, una traición es una felonía, algo alevoso que el traidor hace, algo ingrato que se comete quebrantando la lealtad, quebrantando la rectitud, quebrantando la honradez y la honestidad. Que todo esto se debe tener hacia una persona, sea tu esposa, sea un liderazgo, sea la iglesia, en fin, hacia una persona o a una causa, en el caso de nosotros la causa de Cristo. La rebelión la define como sublevación a una autoridad y también conlleva la idea de incitar a otros para levantarse, faltando a la lealtad y a la fidelidad. Eso es rebelión. Hay muchas acciones repugnantes que los humanos cometemos, pero una de las peores es la rebelión y la traición. Estas dos cosas causan mucho dolor y desilusión en el ministerio. En la historia hay miles de traidores. Por ejemplo, aquí en nuestra historia antigua tenemos a una famosísima indígena conocida como la Malinche. Esta señora traicionó a su pueblo, se alió a Hernán Cortés, se hizo su amante y traicionó al pueblo. Cuando el emperador romano Julio César fue emboscado por los senadores romanos, porque se sublevaron, y mientras lo apuñalaban, él exclamó con horror al mirar a sus agresores y dijo: tú también, hijo mío, Brutus. No sé si ahí venga, no seas bruto. No sé. Había surgido un parricida. Se llamó Marco Junio Brutus, hijo del emperador romano Julio César. Lo traicionó. Pero a nivel mundial el traidor más famoso de la historia es sin duda ¿quién?
Judas. Este hombre traicionó a su maestro. Pero estas traiciones nos demuestran que los rebeldes y los traicioneros generalmente son personas cercanas a los traicionados. La Malinche era mexica. Brutus era el hijo del emperador. Judas era uno de los 12 apóstoles de Jesús. Por consiguiente, los rebeldes y los traicioneros han sido y serán gente muy cercana a nosotros. ¿Les gusta eso? A mí tampoco. Dice Marcos 14:18, que cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo, subraya eso, me va a entregar. Uno cercano. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. O sea, uno bien cercanito ahí. Ahora bien, una traición se da por múltiples razones. Por avaricia, Judas traicionó a Jesús. Por ambición de poder, es que se originan en muchas ocasiones lo que llamamos golpes de púlpito. Alguien que se levanta contra el pastor, la autoridad que Dios estableció en una iglesia. El típico absalonazo, ¿sí? Pero también hay otras razones, como por ejemplo un liderazgo abusivo, ¿sí? Este liderazgo abusivo puede ser real, pero también puede ser imaginario en el rebelde. ¿Por qué imaginario? Porque a veces confunden la disciplina en la iglesia con autoritarismo y se rebelan. La rebelión y la traición más común en nuestros días, subrayen, es por la supuesta defensa de la sana doctrina. Ahora, aquí viene una pregunta. ¿Justifica Dios la rebelión y la traición por este y otros motivos, sean genuinos o no? La respuesta es no. ¿Cómo? No. Vamos a verlo. Jesús dijo de su traición: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Por qué dijo Jesús bueno le fuera a ese hombre no haber nacido? ¿Saben por qué? Porque el Señor sabe que el rebelde y el traicionero jamás le va a ir bien. Su fin es trágico, vergonzoso. Termina en la descalificación del ministerio. Y tarde que temprano Dios los echa de su viña, a los traidores y a los rebeldes. En toda mi vida de ministerio, que ya son 37 años, para 38, no he visto a un rebelde ser bendecido por Dios. Y a un traicionero menos. Hay un ejemplo allí de David cuando llega aquel amalecita ustedes saben que Saúl se suicidó, pero llegó una amalecita y le dijo: no, pues yo pasé y estaba en la batalla y vi a Saúl y dijo: traspásame con la espada. Entonces yo lo maté, queriendo quedar bien con el rey porque sabía que era su enemigo. Y David se sorprende, le dice: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? ¿Y saben cómo terminó ese? En la muerte, murió, lo mandó, le dio cuello. Así era en esos días. Por otro lado, una de las pruebas del ministerio que Dios usa, pongan atención, para tratar nuestros corazones es que tarde que temprano enfrentaremos la rebelión. Enfrentaremos la traición en nuestro ministerio. Pero debemos de cuidar de que no seamos nosotros los traidores. Porque nada más vemos: me traicionó. Pero en nosotros hay un potencial también para la rebelión y la traición. ¿Seré yo, maestro? Yo no sé. Cada quien mire su corazón. Aquí surgen dos preguntas importantes.
¿Cómo se va gestando una rebelión? Una rebelión que termina en traición. Otra pregunta es, ¿cómo debo enfrentar la rebelión y la traición en el ministerio cuando se me presente? Porque créanme, hermanos, yo quisiera decirles lo contrario, pero no. Lo van a tener que enfrentar algún día. Escúchenme bien los pastores jóvenes. No sean muy inocentes. No sean idealistas platónicos. No, a mí no, yo decreto. Mira, decreta todo lo que quieras. Tarde que temprano te vas a enfrentar con alguien que se te levante, por la razón que sea, y te va a traicionar. Vamos a ver algunos ejemplos en las Escrituras. Vamos a ver la rebelión y la traición de Judas en primer lugar. La Biblia nos deja ver que la razón de la traición de Judas fue por avaricia. El pecado de avaricia ha provocado mucha traición en los ministerios, en las iglesias. Traicionamos a Jesús, por otro lado, como ministros, cuando dejamos el mensaje del Evangelio y lo sustituimos por enseñanzas enfocadas a obtener dinero y bienes terrenales. Ahí estamos traicionando a Jesús por avaricia. Vamos a ver algunos rasgos en las Escrituras de la traición de Judas. Mateo 26:3. Dice que se reunieron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Dice el versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Fíjate, ¿qué me quieren dar? Denme algo y yo se los entrego. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces, dice el versículo 16, buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué significa esto? Que el rebelde y el traicionero buscará la oportunidad para traicionarte. La va a buscar. La avaricia llevó a Judas a la traición, a la deslealtad y a la deshonestidad. Dice en Juan 18:2 que Judas conocía aquel lugar donde se reunían, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Todo esto que Judas conocía aumentaba lo abominable de su traición. Porque lo hizo con las 3 agravantes en la comisión de un delito grave, que son premeditación, o sea, lo premeditó, lo planeó, lo calculó. El otro es alevosía, o sea, con toda maldad, de manera alevosa y con ventaja. Tomó ventaja de la confianza que le tenía a Jesús y de los demás de los discípulos. 3 agravantes: premeditación, alevosía y ventaja. Así actúa el rebelde y el traicionero. Lo planea. Hace rato Connie me preguntó, los discípulos cuando Jesús fue prendido, que huyeron, traicionaron a Jesús. Y le dije, no, esa no es traición. Esa fue una reacción del momento. Ellos nunca lo planearon. Nunca dijeron, voy a huir cuando lo prendan. No, pues ellos no. Es distinto. Entonces el rebelde siempre traiciona. Y cuando traiciona lo hace con premeditación, con alevosía y con ventaja. Yo supe un caso de unos pastores a quienes se les entregó una iglesia. Y ellos tomaron otro curso en la dirección, bíblicamente hablando, y con toda premeditación, con toda alevosía y con toda ventaja, traicionaron a quienes le depositaron la confianza. Esa traición no se dio en una semana, se dio en el lapso de 1 año, 2 años. Y de repente, ¡zas!, le dieron el golpe. Juan 18:3 dice que Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Y Jesús les pregunta, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy.
y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Se pasó al bando de los que odiaban a Jesús. ¿Qué significa? Que un traidor, como el caso de Judas, que se alía a los enemigos de Jesús, se hace igual a ellos también. No solo es un traidor, sino aborrecedor del mismo Jesús. Ahora, vamos a meditar un poco en esto. En primer lugar, en la traición de Judas. En primer lugar, miren, por más de 3 años, Judas disfrutó de la presencia de Jesús. Estuvo con él. Fue uno de sus más cercanos. Número 2, él escuchó las enseñanzas de Jesús, él vio sus milagros, y cuando se le depositó confianza, y los fueron enviados de 2 en 2, sanad leprosos, levantad muertos, orad por los enfermos, él fielmente lo hizo. Predicó y hasta sanó enfermos. Pero allí seguía gestándose un traidor, porque nunca sacó la semilla que tenía en su corazón. Además, Jesús le había confiado el cofre de las ofrendas, y lo había puesto de tesorero. Es en esa confianza, escuchen, es en esa confianza en donde se genera una potencial rebelión y traición con los más cercanos, con aquellos en quienes depositamos confianza. Sin embargo, debemos arriesgarnos en depositar esa confianza y no quedarnos sin delegar responsabilidad y autoridad. No. Cuando Dios me llamó un tiempo en la etapa de mi vida, en el año 89, que me mandó de misionero a Sudamérica, a la Argentina, cuando yo estaba en ese diálogo con el Señor, no, sí Señor, yo me voy a donde tú digas. Entonces yo le dije, ¿y a quién le dejo la iglesia? Y él me respondió, ¿cómo que a quién? Pues a los que has estado trabajando con ellos por algunos años, los que hoy son los pastores de Casa de Oración. Entonces yo le dije, Señor, pero dice, no, tú debes de arriesgarte con ellos, así como yo me estoy arriesgando contigo. ¿Por qué? Así me lo dijo. Porque Dios ha depositado confianza en mí y Él se está arriesgando a que yo traicione esa confianza. Entonces, no, pues me desarmó y dije, no, pues está bien. Entonces, deposité la confianza, me fui y les dejé en manos de ellos la confianza. Pablo dijo en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Encarga, fíjate, ahí está, delegar, que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, al principio de la delegación a alguien donde tú delegas autoridad de confianza espiritual, al principio puede parecer que todo marcha bien, ¿sí? Como Judas, pues todo aparentaba bien, pero en el camino, de hecho puede iniciar una persona, podemos iniciar bien, pero en el camino pueden suceder muchas cosas en nuestro corazón. Una mala semilla en el corazón crece, que se deja crecer y conduce a la rebelión y a la traición. Es potencial, ahí está en el corazón. Entonces tarde o temprano vamos a enfrentar la rebelión y la traición en aquellos en quien depositamos nuestra confianza. Sin embargo, escuchen, debemos delegar autoridad, porque así dice la Biblia, y confiar en los demás, entendiendo que está latente el potencial, la posibilidad de la rebelión y la traición. Porque miren, si nosotros no delegamos autoridad y nosotros hacemos todo y no confiamos en nadie, quizá nosotros mismos estamos propiciando una peor rebelión y traición. Por consiguiente, es mejor arriesgar que no arriesgar, porque arriesgando está la posibilidad de traición, pero también está la posibilidad de que se produzcan buenos resultados en los delegados, ¿sí? Entonces es mejor arriesgar y lograr algo que no arriesgar y no lograr nada.
Es mejor arriesgar y hacer la voluntad de Dios, de preparar obreros, enviarlos, porque sin duda que también surgirán muy buenos ministros, fieles, leales. Volviendo al ejemplo, cuando yo me fui a Argentina, de entre todos los que estaban, yo dejé a uno que la mayoría de ustedes no lo conoce, lo dejé, digamos, dejé a todos encargados, pero a uno le dije, pero tú vas a ser el responsable. Y en mi ausencia, ese delegado, algo le pasó en su corazón y empezó a hostigar a todos los pastores, a Memo, a Chuy García, a Carlos mi hermano, a Toño Ortiz, a todos los quería echar para quedarse con lo que es casa de oración. Pero Dios descubrió su corazón. Ciertamente uno, pues no se logró, pero los demás aquí siguen. Hombres fieles, hombres sencillos, hombres con un corazón bien dispuesto, el cual yo doy gracias a Dios por ellos. Pero me arriesgué y hubo traición. ¿Cómo enfrentar la traición? Ya contestaremos esa respuesta. Aquí en este lugar hay algunos entre ustedes los cuales nos arriesgamos de manera directa en delegarles autoridad. Nos arriesgamos. A veces cuando hablamos, que estamos viendo cómo levantamos otra iglesia o que ya se está levantando, dice, oye, yo siento en mi corazón fulano de tal, y no falta quien de nosotros diga, no, pero es que le falta mucho. ¿Y a ti cuánto te faltaba? No, pero no, es que, a ver, el consenso, no, pues sí, hay que arriesgarnos. Bueno, la mayoría de las veces han surgido muy buenos ministros, y aquí hay de ellos en quienes depositamos confianza. ¿Ah? Hay otros que no, confiamos en ellos y cometieron traición, fueron desleales y deshonestos. Tenemos algunos casos en los que les delegamos autoridad y la traicionaron, la confianza y la traicionaron con el pretexto de haber conocido la verdad. En todo caso, yo reflexiono, lo que deberían de haber hecho es, ok, me delegaste autoridad, me entregaste una iglesia, ya encontré la verdad, me voy, pero aquí está la iglesia. Pero no lo hicieron así. La pregunta es, ¿cómo enfrentó Jesús la traición? Pues es interesante, ¿no? Porque a fin de cuentas, tarde o temprano va a llegar, hermanos. Pero ¿cómo la vamos a enfrentar? Con perdón y misericordia, esa es la respuesta. ¿Se acuerdan de Jesús en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos creen que están haciendo bien. Porque, es que ya no estoy de acuerdo en esta doctrina. No, algo pasó y se justifican su rebelión. La justifican de alguna manera. Pero escuchen esto. Una traición fue lo que desencadenó que Jesús fuese llevado a la cruz, ¿no es cierto? Una traición desencadenó. Y en ese Cristo de esa cruz, nosotros encontramos nuestro perdón y salvación. ¿Le dan gracias a Jesús? Pero aquí viene una pregunta muy osada, que suena, no sé cómo les va a sonar, pero ¿deberíamos de darle gracias a Judas por haber traicionado a Jesús? Pues de ninguna manera, eso suena aberrante. ¿Verdad que suena aberrante? Entonces, pregunto yo, ¿por qué avalar a alguien que con razón o sin razón ha cometido traición? Porque si avalamos a un traicionero, debemos de avalar entonces la traición de Judas. Eso suena aberrante. Es como cuando Pablo dijo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces los romanos reaccionaron y dijeron, o sea, mientras más hay pecado, mientras más pecado, más gracia. La respuesta es sí. Y se fueron al libertinaje. Entonces esa era una pregunta
como la que yo hice. Entonces, ¿debemos de darle gracias a Judas por la traición? Pues no. Y dice Pablo, a ver, no se me equivoque, no se me desvíen. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo, en ninguna manera, de ningún modo. Entonces, ¿cómo deberíamos ver este episodio de la traición de Judas? ¿Cómo? La respuesta es la siguiente: que Dios en su inmensa sabiduría y en su dominio, en su omnipotencia, en su omnisciencia, esa traición la encaminó y la usó para darnos a nosotros salvación. Permitió ser traicionado para que de allí surgiera nuestra salvación, la desencadenara. Pongan mucha atención. Pero ¿qué en el caso, cómo manejar o cómo funciona esto de que una traición que vamos a enfrentar de temprano en nuestro ministerio, cómo es que funcionará o cómo se desencadenará, qué desencadenará o cómo está el asunto? Escuchen esto, Dios lo va a permitir. ¿Saben para qué? Para tratar con nuestro corazón. Pero debemos de confiar que en su inmensa sabiduría Él la va a encaminar para bien. Una pregunta a todos. ¿Usted permitiría a alguien en su ministerio, o sea, dentro de sus allegados, de sus cercanos, lo permitiría estar sabiendo de antemano que te va a traicionar? ¿Lo permitirías? Yo no. ¿Ustedes? Contesten o qué. Nosotros no, pero Jesús sí. ¿Pero por qué? Para que se cumplan sus propósitos. Dios en algún momento en nuestra vida permitirá la traición en el ministerio. ¿Para qué? Escuchen, para tratar con nuestro corazón y a la vez para destruir el potencial traidor que todos tenemos dentro, por medio de la humillación y el dolor del conflicto. Él sí puede encaminar las cosas para bien. Nosotros no tenemos ese poder, pero debemos hacer iglesia, debemos administrar la iglesia con los principios que están ahí. La Biblia dice que tenemos que delegar a otros. Judas efectivamente fue culpable de su traición. ¿Por qué? Porque él decidió traicionar a su Señor y lo hizo con premeditación, con alevosía y con ventaja. Pero su fin fue la muerte trágica. Ese es el fin de todo traidor. Vamos a ver otra historia donde están involucrados un rey y un futuro rey. Ya saben a quién me refiero, ¿no? Bueno, uno se llamaba Saúl y un joven en ese entonces, pastorcillo llamado David, a quien Dios en su omnisciencia sabía cómo se iban a desarrollar muchas cosas, sabía lo que quería con David, sabía lo que pasaría con Saúl, pero ese pastorcito sencillo, Dios lo usaría. Pero antes tenía que tratar con su corazón. Ambos eran muy distintos, eran de un corazón muy distinto. La respuesta en el conflicto que hubo entre los dos fue muy distinta. Uno respondió en forma negativa, agresiva, prepotente, vengativa, y el otro dio una respuesta conforme al corazón de Dios. Y aquí ya se abre un parteaguas. Dentro del ministerio van a ser los que, vamos a llamarlo así, serán como del linaje de Saúl y otros del linaje de David. Pues ¿de cuál vas a ser tú? ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta de qué linaje eres? Por las respuestas que des y cómo las des en los conflictos del ministerio. Así se va a saber lo que hay en el corazón. Vamos a ver pues cómo Dios trabaja con nuestros corazones y por qué permite la rebelión, la traición en el ministerio. Vamos a hacer un poco de historia en Israel.
Acuérdense que Israel exige un rey como todas las naciones. Dios le dice a Samuel, me han rechazado a mí. ¿Por qué? Primera de Samuel 8:4. Dice, porque los ancianos de Israel, dice, se juntaron para ver a Samuel y le dijeron, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Fíjense cómo Dios permitiendo algo que va en contra de su voluntad. Dice, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine yo sobre ellos. ¿Saben? Escuchen esto, hermanos, lo peor que nos puede pasar es que Dios nos dé aquello que insistimos que nos conceda cuando no es su voluntad. Lo peor que les puede pasar, nos puede pasar. Entonces Dios permitió que Saúl reinara en Israel, pero no es su voluntad, pero lo permitió. Como diciendo, no me quieren a mí, quieren que los gobierne un hombre, eso quieren, eso les daré. Dios le dice a Samuel posteriormente, en los siguientes versículos, que le diga al pueblo todo lo que ese rey haría con ellos, una vez establecido en el reinado. Le dijo, mira, diles, los va a oprimir, va a tomar sus tierras, va a tomar sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Saúl, entonces, Dios le dice a Samuel que lo unja como rey de Israel. ¿Pero era su voluntad que fuera rey? No, pero lo permitió. Un día, dice la historia bíblica, un gigante desafía a Israel. Saúl ya había ganado un montón de batallas, era valiente, dice que era el más grandote y sobrepasaba de los hombros para arriba. Además estaba guapo, dice. Un día un gigante desafía a Israel, todos corrían huyendo en todas direcciones. Y Saúl fue el primero que corrió. Y de pronto aparece un pastor, un jovencito que con una piedra y una honda le había dado duro a unos que querían comerse las ovejitas. Y enfrenta a Goliat, y conocemos la historia, lo vence. Y las doncellas de Israel toman panderos y empiezan a cantar. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y Saúl reacciona. Escuchen. 1 Samuel 18:8. Y se enojó Saúl en gran manera. Así reaccionan los del linaje de Saúl. No pueden ver los triunfos y las bendiciones en otros porque tienen celos y envidia. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. O sea, en su inseguridad empezó a decir, me va a quitar el reino. Y desde aquel día, dice el versículo 9, Saúl no miró con buenos ojos a David. Siempre habrá alguien que no te mire con buenos ojos. Siempre. Le vas a caer de la patada. No te va a querer. ¿Por qué? Hay muchas razones. Esta reacción de Saúl puso al descubierto el verdadero corazón de Saúl. Aquí hay un principio. Los reconocimientos a otros y no a nosotros ponen a prueba nuestro verdadero carácter y nos habla de qué linaje somos. ¿Sí? Si tú andas buscando aplauso, fama, reconocimiento y no lo obtienes, quieres que los demás lo hagan contigo, pero no lo hacen por alguna razón. ¿No será Dios tratando con tu corazón? Y luego ves que ese reconocimiento se lo dan a otro. Allí tu corazón, nuestro corazón está siendo probado. Dice la Biblia que Saúl vivía atormentado por un espíritu malo, lo cual evidenciaba su estado espiritual. Estaba bien, se le iba la onda.
Y David fue llevado ante Saúl para tocar el arpa. Era un diestro compositor de alabanzas. Y mientras tocaba, dice 1 Samuel 18:11, dice que había una lanza cercana a donde estaba Saúl. Y mientras David tocaba, dice este texto, arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David, dice el texto, lo evadió. Subrayen esa palabra, lo evadió. La lanza la evadió 2 veces. Pues sí, hay muchos Saúles que tiran lanzas, que desean clavarnos en la pared. ¿A quiénes? A todos aquellos que ellos no miran con buenos ojos. Por lo que tú quieras, por celos, por envidia, por lo que tú quieras. Pero te quieren clavarte o te van a querer clavar en la pared. No 1 vez, 2 veces. Tarde o temprano aparecerá en tu vida un Saúl, un viejo celoso, un tipo celoso, envidioso, soberbio, sábelo todo, que te va a traicionar. Y va a querer clavarte en la pared. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Esquivar la lanza, pero luego tomarla y lanzársela tú también? No, claro que no. Esquivar la lanza de los Saúles traicioneros es lo que hacen aquellos que son conforme al corazón de Dios. Pero jamás regresarla, porque te harías igual que él. Dios permite pues que los Saúles tiren lanzas para tratar con tu corazón, con nuestro corazón. Pero a los Davides no se les permite, mis queridos hermanos, tirar lanzas y clavar a nadie. A nosotros nada más se nos permite y se nos pide y se nos exige esquivarlas. Nada más. De ahí en adelante Saúl inicia una encarnizada persecución contra David. No, y no había internet, si no, imagínense, hubiera sido peor el ataque del traicionero Saúl. No, olvídense, no, detrás de una computadora es bien fácil tirar, ya no lanzas, misiles, que te quieren volar en pedacitos, pero no contestes. No respondas o te harás o evidenciará que eres del linaje de Saúl. David empezó a huir por las montañas, viviendo en cuevas, comiendo raíces, comiendo lo que podía. Dios estaba trabajando en el corazón de un hombre que él dijo, es conforme a mi corazón. O sea, no era en el momento que lo eligió, sino que él ya lo miraba en el futuro. Él iba a tratar con él. ¿Lo hizo un hombre perfecto? No, pero lo hizo de un corazón recto, que es diferente. Cuando David se fue delante de Saúl, huyendo por la encarnizada persecución que tenía contra él, se fue solo. ¿Cómo se fue? Solo. No armó una rebelión. No trató de convencer a nadie de que Saúl debía de ser quitado del reino. Salió solo, se fue totalmente solo. No arrastró a nadie con él. Era su propia prueba. Mira, si algún día tú huyes de tu Saúl, vete solo. Vete solo. No levantes una sedición, una rebelión, vete solo. No arrastres contigo en tu rebelión a otros. Cada quien tiene su trato personal con Dios. Déjalos y tú vete solo. Pero David seguía preguntándose, ¿por qué me persigue Saúl? Era un desconcierto, era terrible lo que estaba viviendo este futuro rey. Él ignoraba que Dios estaba tratando en su corazón. Él se decía, yo no le he hecho nada.
¿Por qué me tira lanzas? ¿Por qué me persigue? ¿Por qué en la primera oportunidad me quiere matar? Señor, a lo mejor, Señor, ¿por qué permites esto? Y quizás él mismo se respondía, tal vez algún día lo entenderé, pero ahorita no lo entiendo. Y eso me recuerda cuando Jesús le lava los pies a los discípulos y Pedro se resiste, le dice, no, ¿cómo tú lavarás los pies? Me lavarás los pies. Y Jesús le responde, lo que yo hago ahora no lo comprendes, pero lo entenderás después. Saúl seguía sus encarnizados ataques contra David y hasta abrió una página de Facebook para desprestigiarlo, para hablar mentiras y calumnias, para agredir la integridad de ese jovencito que era conforme al corazón de Dios, a como diera lugar, y lo desprestigió, por lo que vamos a leer más a continuación. De ahí se deduce. Él dijo cosas como, David quiere mi trono. O sea, se deduce, se entiende, lo vamos a ver. David me calumnia, y era al revés. Me desprestigia, es un ladrón, se robó mis cosas. Le calumnia. Y el David no sabía ni qué onda ni qué hacer. Dice 1 Samuel 24:1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, fíjate esta historia, esta parte de la historia. Le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres, fíjate, 3,000 hombres, escogidos de todo Israel, se fue en busca de David y de sus hombres. ¿No te parece exagerado? 3,000 hombres. Por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, fíjense esto, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Esta frase es un eufemismo que significa que él tenía ganas de ir al baño. Y se metió a la cueva a hacer del baño. Y dice y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Fíjate, lo andaba siguiendo y no sabía ni dónde andaba, lo tenía allí. Y así vuelve Dios locos a los locos. Entonces dice el versículo 4, fíjate lo que sucede. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová. Eso lo inventaron, Dios nunca había dicho eso. Dice, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. ¿Qué sugiere esto? Sugiere que siempre habrá algunos que también están contigo, que tienen corazón de Saúl, que te van a incitar a la venganza. También debes de cuidarte de ellos. Gente que a veces es relativamente cercana, no ha faltado quien que no me diga, oye, dicen cosas ahí en internet, y pues yo conozco aquí cómo está pero yo sé que es calumnia, defiéndete, me han dicho. ¿Defenderme? Una vez alguien me mandó un correo diciendo, pastor, tiene que defenderse públicamente porque lo están atacando, lo están calumniando, están diciendo cosas de usted. Y ya ve que hay un dicho que dice que el que calla otorga. Entonces, si usted calla las acusaciones que hacen de usted está asumiendo que son realidad. Entonces yo le dije, ay, discúlpame hermana, era una hermanita, de esas que no faltan. Y me dijo, yo le dije a esta hermanita, mire hermanita, si yo obro conforme a ese refrán, entonces yo estoy asumiendo también que Jesús, como se quedó callado por las acusaciones y las calumnias, él asumió y otorgó que lo que decían de él, que era un borracho, comilón, que era de todo, era verdad. No me venga con filosofías. A veces los refranes tienen sabiduría, pero a veces contradicen abiertamente la palabra de Dios. Y quedarse callado es lo que dice la Biblia. Y no regresar la lanza.
Dice en el versículo 4, sigo leyendo, 1 Samuel 24, 4, se levantó David, o sea, incitado, fíjate, por los que le, órale, ahí está, dale duro. Mira, ya aquí tengo un video de tu enemigo, públicalo y le das con todo. Y es bien fácil subirlos a tu ¿no? ¿Verdad que es bien fácil subirlos? Y tienes a tu enemigo allí a 10 centímetros para clavarlo con una lanza. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Saúl? Pues a clavarlo. ¿Qué vas a hacer, David? No. Sigamos leyendo, dice. Se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Se entiende que se lo quitó para hacer del baño, ¿no? Dice el versículo 5. Después de esto se turbó el corazón de David. O sea, se desconcertó. ¿Qué? El corazón. Subráyenlo. El corazón se turbó, se desconcertó, se sacó de onda. Porque había cortado la orilla del manto de Saúl. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos ya un corazón que Dios ya tenía algunos logros en David. La venganza no sería parte de su futuro ministerio como rey de Israel. Versículo 6, y dijo a sus hombres, fíjate lo que les dijo: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Pongan atención. Esta frase, ungido de Jehová, no significa que Saúl todavía en ese momento disfrutaba de la unción del Señor. No, ya se había ido. Pero seguía siendo el ungido. Había sido ungido por Samuel. Seguía teniendo una autoridad. Pero aquí es donde está la profundidad de la obra de Dios en el corazón de David. La mayoría de nosotros reacciona así: no, pues ya Dios ya lo descalificó, entonces voy a quitarlo yo. No, David él iba mucho más allá de lo que hoy se entiende como, hoy se entiende, no toques al ungido de Jehová, ustedes ya saben esto. Hoy se entiende como, yo puedo meterme con 10 mujeres, puedo robar todo, puedo hacer lo que yo quiera y no me digas nada porque tocas al ungido de Jehová. Eso no significa en la Biblia eso. Ustedes saben eso, no tengo que explicarlo. Pero los pillos lo agarran para tener fuero espiritual. Y algunos, no entrando en esa profundidad en la que entró David, aunque aquel ya no tiene el respaldo del Señor, se levantan contra Saúl. Y sin embargo David fue más allá, su corazón estaba siendo transformado bien tremendo, porque pues esta frase pues no significa que Saúl todavía tenía el apoyo de Dios, solo estaba demostrando que el corazón de David ya estaba avanzado en la transformación que Dios estaba haciendo. ¿Para qué? Para que cuando fuera rey y enfrentara la rebelión, no hiciera lo mismo que Saúl. La verdadera causa de los celos de Saúl es que, ahí la Biblia nos lo revela, es que él estaba consciente que Dios ya lo había rechazado. Porque en el mismo capítulo 24, en el versículo 20, Saúl le dice: entiendo que tú has de reinar. Él ya sabía. ¿Se acuerdan cuando David entró, ya después que era rey, entró danzando, y Mical, la hija de Saúl, su esposa, lo despreció? ¿Se acuerdan de esa parte? Entonces él dijo: no, yo voy a danzar para el Señor. Dice: Dios me escogió en lugar de tu padre, le dijo. O sea, David sabía eso, Saúl también lo sabía, los dos sabían eso. Y Saúl aquí se lo dice: entiendo que tú has de reinar. Ahora, volvamos a 1 Samuel 24:7. Dice: así frenó David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. ¿Qué hombre? Y cuando yo leo este texto,
es inevitable, hermanos, que no pueda recordar al que fue nuestro pastor, el hermano Pablo Hunter, que ya partió con el Señor. Ustedes seguramente han escuchado la historia, pero él tuvo una traición, pero traición, con premeditación, alevosía y ventaja. Y yo vi que él no hizo nada, pero yo me enojé, me molesté, porque yo había visto cómo literalmente lo levantó de la miseria a ese hombre, y le delegó confianza y lo hizo hasta su tesorero, y lo traicionó y lo despojó de todo y le dio un puntapié. Entonces, cuando yo me entero, yo me enojé. Yo le dije a 2, 3 de los pastores: tú y tú, mañana vamos allá donde vive este traidor y voy a hablar con él. Pero uno de ellos dijo: no, piensa bien lo que vas a hacer. Y alguno de ellos, no sé quién, hizo lo correcto, fue y le dijo al hermano Pablo. No, que llega el hermano Pablo. Yo estaba en mi oficina que está acá atrás, y que llega, siempre tocaba, y esa vez entró sin pedir permiso. Abrió la puerta y usaba un bastón, y yo vi su rostro. Era como de bronce, bruñido, así que brillaba, pero así, no, de verdad que es. Y yo estaba sentado y lo vi así. Entonces golpea, no violentamente, pues sí golpeó mi escritorio, hizo así, ¡pam! Te prohíbo, me dice, te prohíbo que vayas y hables con este pastor. No lo hagas. Es más, te digo algo, si hoy mismo yo sé que ese pastor, que sí me traicionó y me hizo todas las cosas que tú sabes, pero si yo sé que el día de hoy o mañana ese pastor no tiene que comer, yo le llevo, yo voy y le doy. Me desarmó todo. Ahora, no faltó quien le dijo: hermano, usted tiene autoridad, pues dele un saulazo. Pero él siempre se resistió. Y le puedo contar 25 casos. Fue un hombre conforme al corazón de David, y siempre rechazó la reacción de Saúl, siempre. Entonces David, dice el versículo 7, reprimió a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Uy, qué hombre, ¿no? Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino, ni cuenta se dio. Versículo 8 dice: también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, ya cuando lo vio a distancia, diciendo: mi señor, el rey, le gritó. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes? Pongan atención, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? ¿Ven cómo se hablaba de él? Iban y le decían a Saúl: no, David te quiere matar, David te quiere esto, David todo. Y él se la creía. Y David le dice: ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen: mira lo que David procura tu mal? Aquí vemos que había gente cercana a Saúl que le hablaba mal de David. Lo mismo va a suceder con nosotros. Va a haber gente que venga y nos diga de otros. Pero no te la creas a la primera, investiga. No te dejes llevar por el comentario sin probar lo que se dice. Dice el versículo 10: he aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Oh, tú dices: wow, qué tremendo, qué corazón. ¿O no? Es que este es el corazón conforme al corazón de Dios, el corazón que perdona. Porque dije, reflexioné, pensé, dice el versículo 10, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté, le dice. Conoce pues, entiende y ve que no hay mal ni traición en mi mano.
ni he pecado contra ti, sin embargo tú andas a casa de mi vida para quitármela. Hermanos, si queremos ser conforme al corazón de Dios, no debe de haber mal ni traición en nuestras manos. Deja que Saúl sea Saúl, tú sé un David. Amén. Tú sé un David. Jesús le dijo a Pedro cuando lo prendieron: Pedro, guarda la espada. ¿Acaso no puedo orar a mi Padre y Él me enviaría legiones de ángeles? Judas siempre será Judas. ¿Te vas a poner ahí, tú por tú, con el traicionero, con el rebelde? No lo hagas. Deja que sea Dios el que trate con él y va a tratar. Versículo 12. Juzgue Jehová entre tú y yo. Miren, aquí está. Juzgue Jehová entre tú y yo, Saúl. Y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Wow. Y el mismo David dice, como dice el proverbio de los antiguos, y cita un proverbio antiguo: de los impíos saldrá la impiedad. En otras palabras, como decir, yo no soy un hombre impío, yo tengo temor de Dios, así que mi mano no será contra ti. Los Saúles son vengativos y traicioneros. Los Davides no se vengan de aquellos que los persiguen, nunca. ¿Qué estaba sucediendo allí? Dios estaba ganando cada día terreno en el corazón de ese joven David. Pero le sigue diciendo en el versículo 15: Jehová pues será juez. ¿Quién va a ser el juez? Dios. Y Él juzgará a Saúl entre tú y yo. Él vea y sostente mi causa, y Él me defienda de tu mano. ¿Quién va a ser nuestro defensor? Dios. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, miren a Saúl, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Ay, mira qué tremendo. No, los Saúles son unos actorazos. Lloran, saben llorar en el púlpito. Ay, mira lo que haría. Cuando él era el malvado. Y aquí está llorando. Y dijo a David, al menos dijo una verdad: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Fíjate, entre todo, él dice una verdad. Yo lo que veo aquí es que David se adelantó al tiempo de Jesús, que en unas enseñanzas dijo: si tu enemigo te da en una mejilla, ¿qué? Ponle la otra. Pero los Saúles entienden diferente. Ellos entienden algo así como: si tu enemigo te da en una mejilla, tú ponle en la otra. Pero te voy a decir algo, sí, pues suena así medio jocoso y da risa, pero te voy a decir una cosa. Cuando tú enfrentes esto y levantas tu mano y tú mismo das con la otra, o le tiras la lanza o le regresas la lanza, te haces igual a él. Y serás un Saúl aunque pongas carita de llorar. No levantes la mano. Pues que no dijo nuestro Señor a quien servimos: si te dan la mejilla, ponle la otra. Bueno, eso es parte del ministerio. Ahora, ¿ustedes creen que David no sufría? Pues no es fácil, hermano. No es fácil que gente cercana a ti diga cosas de ti bien feas. Y de alguna manera, ya ven que dice, todo lo que dices en secreto, las aves lo dispersas, y todo se sabrá. Y yo me entero. Y a veces cuando me encuentro de aquel que dijo que yo era el anticristo, y a veces de cara a cara, Dios prueba mi corazón. Porque teniendo la autoridad para darle un puntapié, no lo hago. Estoy a punto, muchas veces.
Pero me detengo y me acuerdo y reflexiono y digo, no, mejor dáselo tú, Señor. Y en todas las veces, eso sí debo decirlo, todas las veces Él es el que les ha dado el puntapié o la bofetada para que se callen. Porque sea como sea, puede ser un ungido, alguien que Dios llamó y le depositó confianza. Que la traicione y que sea malandrín y que sea prepotente, desobligado, y ese es problema de él. Mi problema es respetar la autoridad que Dios le delegó, pero nunca levantar la mano y le lanza y clavarlo. Aunque ellos sí le agarran la lanza y te descuidas y les das y al rato ya como el de la película así. David se adelantó al tiempo de Pablo, quien escribió: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Para llegar a hacer eso, tiene que haber un trato de Dios en tu corazón. No se puede de otra manera. Y ahora, si reflexiones, yo ahorita, actualmente, le estoy dando de comer a uno que es mi enemigo. Pero no podría haberlo hecho si Dios no hubiera tratado conmigo allá en aquellos años mozos. No hubiera podido. ¿Cómo? Cuando Dios empezó a tratar con mi vida, como tratará con la tuya. Seguimos 1 Samuel 24:18. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, le dice Saúl, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo? Fíjate lo que dice Saúl. ¿Quién hallará a su enemigo? O lo tendrá de pechito, como decimos acá, ¿no? ¿Y lo dejará ir sano y salvo? ¿Quién? Solo los Davides. Solo ellos. Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora dice, como yo entiendo que tú has de reinar, ahí está, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Le dice, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí. Si no lo destruyó a él, ¿usted cree que iba a destruir su descendencia? O sea, le estaba demostrando lo máximo del corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué está grueso? Bueno, a mí se me hace así, no sé a usted. Dice, júrame que no borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl. Dijo, no, claro que no. Entonces dice que se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Mira, si hubiera sido al revés, Saúl hasta le da el tiro de gracia. El tiro de gracia estaba buscando, ¿por qué se acuñó tiro de gracia? Bueno, es el que dice ahí en la Wikipedia que es el que se le da a aquel que es fusilado para asegurar su muerte. Y así son los Saúles. O sea, no solo te traicionan como los sicarios, que les dan y todavía se acercan y el tiro de gracia, se aseguran que estés muerto. Pero los Davides no. Ahora, ¿cómo enfrentó David la traición, la crítica, la calumnia en su vida? Pues la respuesta ya es más obvia, ¿no? Jamás se defendió, jamás regresó la lanza y puso en las manos de su Señor toda la causa. Nunca se vengó. Sin embargo, fíjense, hubo un episodio en la vida de David, en su vida, en que estuvo a punto de reaccionar como Saúl. ¿Cuándo? Cuando fue a Nabal, quien le ayudó, le negó ayuda, y mientras huía, David le pidió ayuda a Nabal, esposo de Abigail. Entonces, no recibe la ayuda y toma 400 hombres. Fíjate cómo hizo lo mismo que Saúl, estaba reaccionando igual.
400 para uno. Y tomó 400 de sus hombres que ya lo seguían en ese momento. Y fue y dijo David: no dejaré con vida ni un varón. Órale, reaccionó. Ahí entre la mitad de que él llegaba al reinado y que Saúl lo perseguía, se le presenta la oportunidad de ser como Saúl. Pero una mujer llamada Abigail, la esposa de este hombre, sale a su encuentro, dice la Escritura, y lo hace reaccionar de que no se vengara. Y David reacciona y le dice, David a Abigail, 1 Samuel 25:32, le dice: bendita seas de Jehová, sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Bendito sea tu razonamiento, mujer, y bendita tú que me has estorbado hoy para ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. O sea, tuvo una reacción, tuvo la oportunidad de ser como Saúl, igualito. Dios seguía tratando con su futuro rey. Dios seguía formando el corazón de un rey conforme a su corazón. Y permitió eso, pero hubo alguien que le estorbó. Y tú y yo podemos estorbar el corazón de algunos que se quieren vengar. Y ve y hazlo reaccionar. Y dile: perdónalo, no levantes tu mano, encomienda la causa al que juzga justamente. Bueno, sabemos que finalmente Saúl muere y David asciende al trono de Israel. Oh, qué tiempos se vinieron para Israel, ¿no? Tiempos gloriosos, de conquista, de victoria. Pero el trato de Dios todavía no terminaba. Dios seguía preparando a este hombre para que fuera rey, pero para que no fuera como un Saúl. ¿Qué sucede? Siendo rey un día, Absalón, su hijo, se rebela contra él y le roba el corazón de la congregación, de aquellos que nunca están conformes, de aquellos insatisfechos que todo critican. Siempre los va a ver en la congregación. Y es fácil robarles el corazón por los Absalones. Son presa fáciles de los rebeldes que traicionan. Oh, si yo fuera rey de Israel, haría las cosas como se deben, decía. Oh, ¿quién me eligiera? Oh, ¿cómo fuera yo? Y así robaba el corazón. Oh, si yo fuera el pastor de aquí, defendería la sana doctrina. Oh, si yo fuera el pastor, tendríamos un avivamiento. Hoy todo es muerte. Oh, si yo fuera el pastor, los trataría mucho mejor que usted, que él los trata a usted. ¿Han oído eso? Los Saúles haciendo su chamba. Absalón se rebela contra David, quiere usurpar el trono. David enfrenta ahora la rebelión y la traición de alguien muy cercano a él, su propio hijo. Qué duro, ¿no? David tenía y se le presenta la oportunidad de reaccionar como todo un Saúl en el trono ya. David tenía esa autoridad para ejecutar al traidor. Eso es pena de muerte. Y actualmente sigue siendo pena de muerte para el traidor a la patria. Pero ¿qué hizo David? Hermanos, no hizo nada, absolutamente nada. ¿Qué vas a hacer tú? Ya veremos, dijo el ciego. ¿Cómo reaccionó David siendo el rey ante la agresión y la traición de su hijo? Se va a escondidas, se fue a escondidas. Segunda de Samuel 15:14, David dijo: levántense, vámonos, huyamos, dice, porque no podremos escapar de delante de Absalón. Dense prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Aquí parece como que no tiene nada, pero contiene todo. Una vez más tuvo que evadir la lanza, pero ahora en traición directa.
contra él. Solo que ahora David tenía sobre sus espaldas a mucha gente. Entiéndase, pastor, que pastorea 50, 100, 200, 500, 1000. Tiene sobre ti mucha gente. Y él reacciona teniendo bajo sus espaldas mucha gente, y él no quería arrastrarlos, ni tampoco deseaba en su corazón pues ponerlos allí a merced del traidor, arrastrarlos al desastre si enfrentaba al ambicioso Absalón. Prefirió dejarle el reino que dividir el reino. Además, no era su reino, era el reino de Dios. ¿Saben? Cuando se nos ha presentado esto a nosotros como casa de oración, hemos preferido siempre dejar. Ahí está. No peleamos ni las ovejas, ni las sillas, y menos el piano. ¿Y cuántos pleitos has habido de eso? Y la gente entre las patas. O sea, suena un poco feo, pero como dice que somos ovejas, las ovejas tienen patas, ¿no? Entonces, entre las patas, ¿no? Todos pisoteados, no me importa, pero yo aquí mando. Pues yo ya tengo mis 200 como Coré. Dice 2 Samuel 15:30, y David subió la cuesta de los olivos, mire, y la subió llorando. Sí, llora todo lo que quieras, te hace bien. Llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel, y a todos cercano a él van y le dicen, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón contra ti. Entonces dijo David, ¿qué hizo David? Él tenía soldados, él tenía todavía la autoridad, el poder, pero no quiso pelear para que los inocentes no fueran asesinados. Entonces David, ¿qué hizo? David oró y dijo, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. ¿Se acuerdan cuando Israel se rebeló contra Moisés? Hazte un lado porque los quiero fulminar. No, y se postran, no. Y empieza a orar por ellos. Esa es la mejor medicina. El corazón de Moisés había sido transformado por 40 años, durante 40 años en el desierto. Ya les hablarán del desierto también. El corazón de David, no. Este tipo cometió errores bien feos por la imperfección humana. Pero esto habla de un gran corazón, pero un gran corazón que fue formado por Dios. ¿Qué hizo David entonces? Se fue a un monte. ¿Saben a qué se fue al monte? A adorar a Dios. Los traicioneros matan, los Davides adoran a Dios ante la rebelión y la traición. Y ahí no quedó la cosa, los ataques arreciaron. Déjenme leerle 2 Samuel 16:5 en la Nueva Versión Internacional. Dice, un hombre de la familia de Saúl, qué curioso, ¿no? Llamado Simi, no sé si será el doctor, Simi, hijo de Gerá, se puso a maldecirlo y a tirarle piedras a David y a todos sus oficiales. Y en sus insultos, Simí le decía al rey, largo de aquí, o sea, a David, largo de aquí, asesino, canalla, el Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. ¿Fue así? Nunca. Pero miren lo que pensaba la familia de Saúl, que sí. ¿Por qué? Porque Saúl siempre insistió en que sí le había hecho a David algo y nunca se lo había hecho. Pero este hombre siempre creyó, se murió creyendo que David era un asesino, que David había hecho mal, y no era cierto. Había hecho la voluntad de Dios. Dice en el versículo 8, el Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl.
para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino. Wow. Todavía añádele a eso, ¿no? Abisaí, hijo de Sarbia, le dijo al rey, uno de sus soldados del rey, le dijo: ¿cómo se atreve este perro? Ese estaba enojado. Ese quiso reaccionar como Saúl, fíjate. Estaba junto al rey y aún no fue capaz de aprender del corazón del rey. Dijo: ¿cómo dice este perro muerto? ¿Cómo se atreve a maldecir a su majestad? Déjame que vaya y le corte la cabeza. Siempre va a haber un Sarbia contigo que cree que va a ser bien siendo como Saúl. Pero el rey respondió: esto no es asunto mío ni de ustedes, hijo de Sarbia. David añadió: si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjamita? Déjenlo que maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. O sea, es algo que sabemos que no es real, Dios no se lo mandó, pero así era un dicho que tenían, como diciendo, bueno, eso es, como diciendo David, eso es lo que él cree, que yo soy un asesino, que soy un canalla. Pues Dios sabe que yo no lo soy. A pesar de las ofensas que eran justificadas, David y sus seguidores soportaron finalmente el abuso sin dejarse arrastrar para responder. Eso nos habla que mantener la compostura frente a la crítica injustificada, pues sí, es una experiencia difícil, yo lo sé. Y emocionalmente, hermanos, es desgastante. No podemos evitar las calumnias, pero sí podemos ignorarlas. Finalmente, hermanos, Absalón muere como mueren los rebeldes, los traidores. Joab, un general de David, casi como su mano derecha del ejército. Qué tremendo, vivió con él, pero nunca pudo ver la obra de Dios en el corazón de su rey. Nunca pudo ver que Dios había tratado con el corazón de David. Y estaba cerquita con él, con David. Este Joab tenía un corazón como el de Saúl. Y fue con David y le dijo: oye, tu hijo, tú, no le hagas nada. Es más, mira, procuren no hacerle nada, les dijo. Pero dice la Biblia que Joab, en un momento, él esperaba el momento de la venganza. Y era inevitable la batalla. Hubo una batalla entre los que seguían a David con los que Absalón había levantado. Y se levanta la batalla, pero los rebeldes fueron aplastados. Y dice la historia que en su huida, Absalón quedó trabado entre unas ramas con su espesa cabellera. Y fueron y le dieron aviso a David, pero Joab se dio cuenta. Dice que fue de su propia iniciativa, fue y tomó 3 lanzas. En la versión Reina Valera dice 3 dardos, pero la palabra que se traduce por dardo es la misma de lanza. Y tomó 3 lanzas Joab y las 3 se las clavó en el corazón a Absalón. Conclusión: los rebeldes y los traidores siempre mueren en manos de un igual a ellos. Por eso no nos conviene a nosotros la venganza. No. Déjame terminar con una historia que algunos sin duda han escuchado. Cuando Dios me llamó al ministerio, bueno, yo crecí bajo el liderazgo de un Saúl. Yo sé que aquí hay gente que puede tener aprecio, que me conoce, que puede tener aprecio por el que fue mi pastor, pero, o sea, mi intención no es vituperarlo, evidenciarlo, no diré ni su nombre, ni nada, ¿no? Esto sucedió hace 34 años.
o más, pero fue un liderazgo muy, muy tipo Saúl, muchas cosas feas. Pero cuando Dios nos llamó a mi esposa y a mí para iniciar lo que hoy es Casa de Oración, Él prometió apoyo y oraron por nosotros, fue público esto. Y cuando oraron por nosotros, había 3 reuniones en ese tiempo en la iglesia, y en las 3 Él dijo: vamos a apoyar al hermano Chuy, que el Señor se lo lleva, y que dice, pero vamos a recogerle una ofrenda. Y recogió una ofrenda que después yo me enteré que ascendía en aquel tiempo, porque es como el tiempo de ahorita, que el peso se devaluaba y aumentaba el precio del dólar, y el administrador esa ofrenda la tomó y fue y la cambió por dólares. El mismo administrador me lo dijo, eran un poco más de $12,000. En esos años, hace 34 años de eso, con $5,000 te comprabas un auto del año. Digo, para que se den cuenta el volumen de dinero que juntó el pastor. Y cuando yo fui al siguiente día para que me diera, yo no tenía un peso. Él me dijo: ¿a qué vienes? ¿Vienes por la ofrenda? No te la voy a dar, me dijo. Si Dios te llamó, que te mantenga Él. Si Dios te llamó, me dijo, Dios te mantendrá, pero yo no te voy a dar ni un centavo. Fue una lanza que medio esquivé. Digo medio porque pues estaba joven, yo tenía 26 años, inexperto, pero hubo un misionero que me estorbó, que llegó a mi casa y tocó, y cuando lo vi, ¿qué haces aquí? Dice, vengo en el nombre del Señor, Dios me mandó para decirte, no levantes tu mano, todo está a tu favor, todo es para ti, todo es tuyo. Dice, pero no levantes tu mano contra él, ni se te ocurra hacer nada en contra de él. Pero es que él, como cuando David reaccionó cuando Nabal, nomás que yo no tenía 400, nomás tenía a mi esposa. Entonces, no, él insistió, ahí ni nos movimos, ahí ni siquiera lo pasé, porque ahí mismo me exhortó. Me dijo, no levantes tu mano, no hagas nada, porque no es de los hombres de Dios levantar la mano. Pero es un traidor, me traicionó. Y tú estabas ahí. Sí, yo soy testigo, pero no lo hagas, Chuy. Este es el mensaje que Dios me dijo que te dije. Y se fue el misionero y me dejó en una así como. Y empezó la lucha. Y claro, pues la herida ahí estaba. Y luego iniciamos casa de oración. Y Dios empezó a bendecir. Empezó la gente a llegar. Y en un año ya eran 200 personas. Y empezó a decir el pastor que bueno, así es que es un tipo Saúl, porque así reaccionan los Saúles. Empezó a decir que yo le había robado la gente que teníamos ahí. Era mentira. Empezó a calumniar que yo le había robado instrumentos, una guitarra que yo usaba para dirigir la alabanza en ese tiempo, que yo se la había robado. Y era mentira, vil. Hasta mi papá me ajustó para comprar esa guitarra. Todo era mentira, ¿no? Unas lanzas. Pero siempre estuvo alguien que me estorbó. Esquívala. Esa fue el episodio en mi vida que me marcó. Ahora, en ese tiempo no lo entendía, pero ahora ya lo entiendo bien. Porque ¿cómo podría yo soportar, no una lanza, 500 lanzas, o una docena, o 2 docenas? ¿Cómo iba a poder soportarlas? ¿Cómo iba a poder esquivarlas si Dios no hubiera tratado con mi corazón? Y la lucha fue muy fuerte, y claramente Dios me dijo, si tú no perdonas, ahí te vas a quedar. Después yo tuve en mis manos la oportunidad de evidenciar a mi Saúl y lo pude haber destruido. Y Dios me dice, no levantes la mano, porque él había hecho algo terrible, ni lo voy a mencionar,
y yo tenía todo en mis manos. Dios lo puso ahí a un metro para clavarlo en la tierra. Y no faltó quien me dijo, ahorita dale, mira, con todos los que te vituperó, diles quién es, aquí están las pruebas. Pero ya Dios había trabajado. Dije, no, yo no voy a hacer nada. No entendía, pasaron los años y ahora ya entiendo. Dios trabajó. Por eso es que ustedes no verán nunca una respuesta ni en internet, ustedes nunca la van a ver. Nunca la van a ver, el regreso de la lanza. Nunca voy a regresar una lanza. Pero no ha sido fácil. El problema, ¿saben dónde está? En la respuesta que cada uno le dé. Ahora, probablemente tú estás ahorita en la luna de miel, no, tus líderes, no pasó usted, yo soy su escudero. Yo sé que, no hombre, y yo te doy la vida por ti. Bueno, solo Dios conoce sus corazones. No, pues qué bueno, disfruta ese tiempo, pero tampoco te vayas al otro lado, será este. No, porque aunque haya uno ahí metido, que seguramente entre tus 12 los tendrás. Por eso no eres del G12, ¿verdad? Porque no quieres un Judas, pero aún con todo. Entonces, allí va a estar, ¿qué vas a hacer? Porque tarde o temprano te va a surgir o un Saúl o un Absalón. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque sin duda tú nos estás preparando, has trabajado en nuestros corazones. Hay jóvenes aquí, pastores, que han iniciado y su corazón puede ser recto, es recto sin duda, pero a veces hay inocencia, hay desconocimiento de que estas vicisitudes del ministerio se van a presentar tarde que temprano. ¿Cómo vamos a reaccionar? Padre, oramos para que en tu misericordia, en tu gracia, en tu favor, no nos permita, Señor, reaccionar como Saúles, buscando la menor oportunidad, y ahora más con los medios de comunicación tan globalizados, que en un clic, en un segundo, todo el mundo puede escuchar el ataque, la calumnia, el desprestigio, y se riega la amargura. Señor, no nos permitas retomar la lanza que nos pueden tirar algunos y regresarla. No, mejor trata nuestro corazón y fórmalo conforme al corazón que formaste en David. Cometeremos errores, como sin duda sucederá también, somos humanos, pero nunca será porque tenemos un corazón, o porque tengamos un corazón como el de Saúl, sino como David. Padre, fórmalo, Señor. Fórmanos, Señor. Es probable que algunos de ustedes se estén enfrentando ya actualmente, o estén a la mitad, no sé, otros están en una lucha, o quizás siendo Davides han reaccionado como Saúles. No lo sé, pero si hay algo que arreglar con el Señor, pues hay que arreglarlo. Amén. Si tú estás en esa lucha y tus fuerzas desfallecen, pues quisiéramos orar por ti, alentándote a que no levantes la mano, no hagas nada, déjalo en las manos del Señor. Y ahorita todas estas enseñanzas, una enseñanza como esta ya no es una teoría en mi vida. Yo había escuchado de recién en el ministerio, pero cuando se presenta, ahora ya es una experiencia, ya es algo vivido. Y les puedo asegurar esto: si tú no levantas la mano y dejas las cosas en las manos del Señor, Él se va a encargar siempre se ha encargado con los rebeldes en el ministerio que Dios nos encomendó. Siempre
y los ha puesto en su lugar, tarde o temprano. Pues si algunos reconocen que necesitan una oración, podemos fortalecer sus manos orando por ustedes. Solo pónganse de pie ahí en su lugar si están en esa lucha. Los demás que abran sus ojos, miran a su alrededor. Hay algunos de pie, vamos a orar por ellos, ¿sí? Levanten sus manos por los que necesitan oración, porque se pueden confundir. Ok, ahí están unos, pónganse de pie algunos ahí alrededor y oren por ellos. Oren por ellos. Pero sí les animamos a que no levanten su mano. Déjenlos. Claro, protejan al rebaño, pero ustedes no levanten su mano. No hagan nada. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta formación. Ayúdanos. Que tu gracia nos sostenga, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y todos aquellos que están viviendo un tiempo hermoso de unidad, de armonía, disfrútenlo, pero estén alertas, porque en cualquier momento surge un Nabal, un Saúl, un Absalón. En cualquier momento surgen, y allí tú debes de darle una buena respuesta al Señor. Pónganse de pie todos, por favor. ¿Quién habitará en tu tabernáculo y en tu lugar santo morará? ¿Quién habitará en tu tabernáculo y en tu lugar santo morará? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad. No resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón, el que no habla para calumniar, ni desea a su vecino el mal. Jehová lo bendecirá. Cantemos una vez más. ¿Quién habitará en tu tabernáculo, en tu lugar, y en tu lugar santo morará? ¿Quién habitará en tu tabernáculo y en tu lugar santo morará? Dile al Señor. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad. No resbalará jamás. El limpio de manos y puro
puro de corazón, el que no habla para calumniar, ni desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. Limpia nuestras manos y nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús.